Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La humanidad corrupta está más necesitada de la salvación del Dios encarnado. Su obra en la carne es de la máxima importancia, de la cual se habla con respecto a la obra, y aquel que en última instancia concluye la obra es el Dios encarnado y no el Espíritu. Algunos creen que Dios puede en algún momento desconocido venir a la tierra y aparecerse al hombre, tras lo cual juzgará personalmente a toda la humanidad, probándola uno por uno sin omitir a nadie. Los que piensan de esta manera no conocen esta etapa de la obra de encarnación. Dios no juzga ni prueba al hombre uno por uno. Hacerlo así no sería la obra de juicio. ¿Acaso no es la corrupción de toda la humanidad la misma? ¿No es la esencia de la humanidad la misma? Lo que se juzga es la esencia corrupta de la humanidad, la esencia del hombre que Satanás corrompió y todos los pecados del hombre. Dios no juzga los errores frívolos e insignificantes del hombre. La obra de juicio es representativa y no se lleva a cabo especialmente para una cierta persona. Más bien, es la obra en la que un grupo de personas es juzgado con el fin de representar el juicio de toda la humanidad. Al llevar a cabo personalmente su obra en un grupo de personas, Dios, en la carne, usa su obra para representar la obra de toda la humanidad, después de lo cual se extiende gradualmente. La obra de juicio también es así. Dios no juzga a una cierta clase de persona o a un cierto grupo de ellas, sino que juzga la injusticia de toda la humanidad, la oposición del hombre a Dios, por ejemplo, o la irreverencia del hombre contra Él, o su interferencia con la obra de Dios, etc. Lo que se juzga es la esencia de la humanidad en su oposición a Dios, y esta obra es la obra de conquista de los últimos días. La obra y la palabra del Dios encarnado, de las que el hombre es testigo, son la obra de juicio ante el gran trono blanco durante los últimos días que el hombre concibió durante tiempos pasados. La obra que actualmente está haciendo el Dios encarnado es exactamente el juicio ante el gran trono blanco. El Dios encarnado de hoy es el Dios que juzga a toda la humanidad durante los últimos días. Esta carne y su obra, su palabra y carácter completo son la totalidad de Él. Aunque la esfera de su obra es limitada y no involucra de manera directa todo el universo, la esencia de la obra de juicio es el juicio directo de toda la humanidad. No es solo para el pueblo escogido de China ni para un reducido número de personas. Durante la obra de Dios en la carne, aunque la esfera de esta obra no involucra a todo el universo, representa la obra del universo al completo. Y después de que Él concluya la obra, dentro de la esfera de la obra de su carne, de inmediato expandirá esta obra a todo el universo, de la misma manera que el Evangelio de Jesús
se esparció a todo el universo después de su resurrección y ascensión. Independientemente de si es la obra del Espíritu o la obra de la carne, es la que se lleva a cabo dentro de una esfera limitada, pero que representa a la obra de todo el universo. Durante los últimos días, Dios hace su obra al aparecer en su identidad encarnada, y Dios en la carne es el Dios que juzga al hombre ante el gran trono blanco. Independientemente de si Él es el Espíritu o la carne, el que hace la obra de juicio es el Dios que juzga a la humanidad durante los últimos días. Esto se define basándose en su obra y no de acuerdo a su apariencia externa u otros diversos factores. Aunque el hombre alberga nociones de estas palabras, nadie puede negar el hecho del juicio de Dios encarnado y su conquista de toda la humanidad. Independientemente de lo que piense el hombre, los hechos son, después de todo, hechos. Nadie puede decir que Dios hace la obra, pero la carne no es Dios. Esto es un disparate, porque esta obra nadie la puede hacer excepto Dios en la carne. Puesto que esta obra ya se ha terminado, después de ella, la del juicio de Dios para el hombre no aparecerá por segunda vez. Dios, en su segunda encarnación, ya ha terminado por completo toda la obra de gestión, y no habrá una cuarta etapa de la obra de Dios. Porque el que es juzgado es el hombre que es de la carne y se ha corrompido. Y no es el espíritu de Satanás el que es juzgado directamente. La obra de juicio no se lleva a cabo en el mundo espiritual, sino entre los hombres. Nadie es más adecuado y está más calificado que Dios en la carne para hacer la obra de juzgar la corrupción de la carne del hombre. Si el juicio lo llevara a cabo directamente el Espíritu de Dios, entonces no lo abarcaría todo. Además, sería difícil que el hombre aceptara esta obra, porque el Espíritu no puede enfrentarse cara a cara con el hombre, y por esta razón, los efectos no serían inmediatos, y mucho menos el hombre sería capaz de contemplar con mayor claridad el carácter de Dios que no se puede ofender. Satanás solo puede ser completamente derrotado si Dios en la carne juzga la corrupción de la humanidad. Al ser igual que el hombre que posee una humanidad normal, Dios en la carne puede juzgar directamente la injusticia del hombre. Esta es la marca de su santidad innata y su extraordinariedad. Solo Dios está calificado y se halla en posición de juzgar al hombre, y es capaz de hacerlo porque posee la verdad y la justicia. Los que no tienen la verdad y la justicia no son aptos para juzgar a los demás. Si esta obra la hiciera el Espíritu de Dios, entonces no significaría una victoria sobre Satanás. Por naturaleza, el Espíritu es más exaltado que los seres mortales, y por naturaleza, el Espíritu de Dios es santo y victorioso sobre la carne.
Si el Espíritu hiciera esta obra directamente, no sería capaz de juzgar toda la desobediencia del hombre y no podría revelar toda su injusticia. Porque la obra de juicio también se lleva a cabo por medio de las nociones que el hombre tiene de Dios, y el hombre nunca ha tenido ninguna noción del Espíritu. Y por eso el Espíritu es incapaz de revelar mejor la injusticia del hombre, mucho menos de descubrir por completo tal injusticia. El Dios encarnado es el enemigo de todos aquellos que no lo conocen. Por medio de juzgar las nociones del hombre y su oposición a él, descubre toda la desobediencia de la humanidad. Los efectos de su obra en la carne son más aparentes que los de la obra del Espíritu. Y así, el juicio de toda la humanidad no lo lleva a cabo directamente el Espíritu, sino que es la obra del Dios encarnado. El hombre puede ver y tocar al Dios en la carne, y el Dios en la carne puede conquistar por completo al hombre. En su relación con Dios en la carne, el hombre avanza de la oposición a la obediencia, de la persecución a la aceptación, de la noción al conocimiento y del rechazo al amor. Estos son los efectos de la obra del Dios encarnado. El hombre solo es salvo a través de la aceptación de su juicio. Solo llega a conocerlo poco a poco a través de las palabras de su boca. Es conquistado por él durante su oposición a él y recibe la provisión de su vida durante la aceptación de su castigo. Toda esta obra es la obra de Dios en la carne y no la obra de Dios en su identidad como el Espíritu. La obra que hace el Dios encarnado es la más grande y más profunda, y la parte crucial de las 3 etapas de la obra de Dios son las 2 etapas de la obra de encarnación. La profunda corrupción del hombre es un gran obstáculo para la obra de Dios encarnado. En particular, la obra que se lleva a cabo en las personas de los últimos días es tremendamente difícil, y el ambiente es hostil, y el calibre de cada clase de persona es bastante pobre. Sin embargo, al final de esta obra, todavía logrará el resultado debido sin defectos. Este es el resultado de la obra de la carne, y este resultado es más persuasivo que el de la obra del Espíritu. Las 3 etapas de la obra de Dios las concluirá en la carne, y las debe concluir el Dios encarnado. La obra más importante y crucial la hace en la carne, y la salvación del hombre la debe llevar a cabo personalmente Dios en la carne. Aunque toda la humanidad sienta que Dios en la carne parece no tener relación con el hombre, de hecho, esta carne tiene que ver con el destino y la existencia de toda la humanidad. Cada etapa de la obra de Dios se implementa por el bien de toda la humanidad y se dirige a toda ella. Aunque es su obra en la carne, todavía se dirige a toda la humanidad. Él es el Dios de toda la humanidad y de todos los seres creados y no creados. Aunque su obra en la carne está dentro de una esfera limitada
y el objeto de esta obra también es limitado. Cada vez que se hace carne para hacer su obra, escoge un objeto de su obra que es supremamente representativo. No selecciona a un grupo de gente simple y ordinario en el cual obrar, sino que escoge como el objeto de su obra a un grupo de personas capaces de ser representativas de su obra en la carne. Este grupo de personas se escoge porque la esfera de su obra en la carne es limitada y porque está preparado especialmente para su carne encarnada, y se escoge especialmente para su obra en la carne. La selección que Dios hace de los objetos de su obra no es infundada, sino que se hace de acuerdo al principio: el objeto de la obra debe ser de beneficio a la obra de Dios en la carne y debe ser capaz de representar a toda la humanidad. Por ejemplo, los judíos pudieron representar a toda la humanidad al aceptar la redención personal de Jesús, y los chinos pueden representar a toda la humanidad al aceptar la conquista personal del Dios encarnado. Existe una base para que los judíos representen a toda la humanidad, y también la hay para que las personas chinas representen a toda la humanidad al aceptar la conquista personal de Dios. Nada revela más el significado de la redención que la obra de redención que se hizo entre los judíos. Y nada revela más la minuciosidad y el éxito de la obra de conquista que la obra de conquista llevada a cabo entre las personas chinas. La obra y la palabra del Dios encarnado parece que solo se dirigen a un pequeño grupo de personas, pero de hecho, su obra entre este pequeño grupo es la obra de todo el universo, y su palabra se dirige a toda la humanidad. Después de que su obra en la carne llegue a su fin, los que lo sigan van a comenzar a esparcir la obra que Él ha hecho entre ellos. Lo mejor de su obra en la carne es que Él puede dejar palabras y exhortaciones exactas y su voluntad precisa para la humanidad, para los que lo siguen, para que después sus seguidores puedan, de una manera más exacta y concreta, transmitir toda su obra en la carne y su voluntad a toda la humanidad para los que aceptan este camino. Solo la obra de Dios en la carne, entre los hombres, logra realmente el hecho de que Dios esté y viva junto con el hombre. Solo esta obra cumple el deseo del hombre de contemplar el rostro de Dios, de presenciar su obra y de escuchar la palabra personal de Dios. El Dios encarnado da fin a la era cuando solo la espalda de Jehová se aparecía a la humanidad, y también concluye la era en que la humanidad tenía la creencia en el Dios ambiguo. En particular, la obra del último Dios encarnado trae a toda la humanidad a una era más realista, más práctica y bella. Él no solo concluye la era de la ley y la doctrina, de mayor importancia aún, revela a la humanidad un Dios que es real y normal, que es justo y santo, que abre la obra del plan de gestión y demuestra los misterios y el destino de la humanidad, que creó a la humanidad y da fin a la obra de gestión y que ha permanecido oculto
por miles de años. Da fin por completo a la era de ambigüedad y concluye la era en la que toda la humanidad deseaba buscar el rostro de Dios, pero no era capaz de hacerlo. Termina la era en la que toda la humanidad servía a Satanás y guía a toda la humanidad hasta llegar a entrar en una era completamente nueva. Todo esto es el resultado de la obra de Dios en la carne, en vez de la del Espíritu de Dios. Cuando Dios obra en su carne, los que lo siguen ya no buscan y andan a tientas por esas cosas que parecen existir y no existir a la vez, y dejan de tratar de suponer la voluntad del Dios ambiguo. Cuando Dios esparce su obra en la carne, los que lo siguen transmitirán la obra que ha hecho en la carne a todas las religiones y denominaciones, y van a comunicar todas sus palabras a oídos de toda la humanidad. Todo lo que escuchen los que reciban su evangelio van a ser los hechos de su obra. Van a ser las cosas que el hombre personalmente haya visto y escuchado. Y van a ser hechos y no rumores. Estos hechos son la evidencia con los cuales Él esparce la obra y también son las herramientas que usa para esparcir la obra. Sin la existencia de los hechos, su evangelio no se esparciría a todos los países y a todos los lugares. Sin los hechos, solo con las imaginaciones del hombre, Él nunca podría hacer la obra de conquistar a todo el universo. El Espíritu no es palpable para el hombre, le es invisible, y la obra del Espíritu es incapaz de dejarle al hombre cualquier otra prueba o hechos de la obra de Dios. El hombre nunca contemplará el verdadero rostro de Dios. Siempre creerá en un Dios ambiguo que no existe. El hombre nunca contemplará el rostro de Dios, ni nunca escuchará las palabras que Dios habló personalmente. Las imaginaciones del hombre son huecas después de todo, y no pueden reemplazar el verdadero rostro de Dios. El hombre no puede imitar el carácter inherente de Dios y la obra de Dios mismo. El Dios invisible en el cielo y su obra solo pueden ser traídos a la tierra por el Dios encarnado que personalmente hace su obra entre los hombres. Esta es la manera más ideal para que Dios se aparezca al hombre, en la que el hombre ve a Dios y llega a conocer su verdadero rostro. Y esto no lo puede lograr un Dios no encarnado. Habiendo Dios llevado a cabo su obra hasta esta etapa, su obra ya ha logrado el efecto óptimo y ha sido un éxito total. La obra personal de Dios en la carne ya ha completado el 90% de toda su gestión. La carne ha provisto un mejor comienzo a toda su obra y un resumen para ella, y la ha promulgado y ha hecho la última reposición a fondo de toda esta obra. De ahora en adelante, no habrá otro Dios encarnado para hacer la cuarta etapa de la obra de Dios, y ya no habrá ninguna maravillosa obra de una tercera encarnación de Dios. Cada etapa de la obra de Dios en la carne representa su obra de toda la era,
y no solo un cierto periodo, como lo hace la obra del hombre. Y de esta manera, el fin de la obra de su última encarnación no quiere decir que su obra ha llegado a un final completo, porque su obra en la carne representa toda la era, y no solo el periodo en el que hace su obra en la carne. De lo que se trata es de que termina su obra de la era al completo durante el tiempo que está en la carne, después de lo cual se esparce a todos los lugares. Cuando el Dios encarnado cumpla su ministerio, confiará su obra futura a los que lo siguen. De esta manera, su obra de toda la era se llevará a cabo de un modo continuo. La obra de toda la era de la encarnación solo se va a considerar completa una vez que se haya esparcido a todo el universo. La obra de Dios encarnado da inicio a una nueva era, y los que continúan su obra son los que Él usa. Toda la obra hecha por el hombre está dentro del ministerio de Dios en la carne y no puede ir más allá de esta esfera. Si Dios encarnado no hubiese venido a hacer su obra, el hombre no sería capaz de dar fin a la era antigua ni de dar inicio a la nueva era. La obra que hace el hombre sucede solamente dentro del rango de su deber, que es humanamente posible, y no representa la obra de Dios. Solo el Dios encarnado puede venir y completar la obra que Él debe hacer, y excepto por Él, nadie puede hacer esta obra en su nombre. Por supuesto, de lo que hablo es en relación con la obra de encarnación. Este Dios encarnado lleva primero a cabo una etapa de la obra que no se conforma a las nociones del hombre, después de lo cual hace más obra de esa misma clase. La meta de la obra es la conquista del hombre. En un aspecto, la encarnación de Dios no se conforma a las nociones del hombre. Además, Él hace más obra que no se conforma a las nociones del hombre. Y así, éste desarrolla puntos de vista incluso más críticos acerca de Él. Solo hace la obra de conquista entre las personas que tienen múltiples nociones acerca de Él. Independientemente de cómo lo traten, una vez que ha cumplido su ministerio, todos los hombres estarán sujetos a su dominio. El hecho de esta obra no solo se refleja entre las personas chinas, sino que también representa cómo va a ser conquistada toda la humanidad. Los efectos que se logran en estas personas son precursores de los efectos que se van a lograr en toda la humanidad. Y los efectos de la obra que Él hace en el futuro incluso excederán cada vez más los efectos en estas personas. La obra de Dios en la carne no involucra grandes fanfarrias, ni tampoco está envuelta en misterio. Es real y actual, y es la obra en la cual 1 más 1 son 2. No está escondida de nadie, ni tampoco engaña a nadie. Lo que las personas ven son cosas reales y genuinas, y lo que el hombre gana es conocimiento y verdad reales. Cuando la obra termine, el hombre tendrá un nuevo conocimiento de Él,
y los que verdaderamente estén en la búsqueda ya no tendrán ninguna noción acerca de él. Este no es solo el resultado de su obra en las personas chinas, sino que también representa el resultado de su obra de conquistar a toda la humanidad, porque nada es más beneficioso para la obra de conquistar a toda la humanidad que esta carne, su obra y todo lo respectivo a esta carne. Resultan beneficiosas para su obra actual y para su obra en el futuro. Esta carne conquistará y ganará a toda la humanidad. No hay mejor obra por medio de la cual toda la humanidad contemple a Dios, lo obedezca y conozca. La obra que el hombre hace solo representa una esfera limitada, y cuando Dios hace su obra, no le habla a cierta persona, sino que le habla a toda la humanidad y a todos los que aceptan sus palabras. El fin que proclama es el fin de todas las personas, no solo el fin de una concreta. No le da un trato especial a nadie, ni tampoco victimiza a nadie. Él obra y le habla a toda la humanidad. Por lo tanto, este Dios encarnado ya ha clasificado a toda la humanidad de acuerdo a su especie, ya ha juzgado y ha arreglado un destino adecuado para toda la humanidad. Aunque Dios solo haga su obra en China, en realidad, Él ya ha resuelto la obra de todo el universo. No puede esperar a que su obra se haya esparcido entre toda la humanidad para hacer sus declaraciones y arreglos paso a paso. ¿No sería eso demasiado tarde? Ahora, es totalmente capaz de completar la obra futura por adelantado. Ya que el que está obrando es Dios en la carne, Él está haciendo una obra ilimitada dentro de una esfera limitada, y después va a hacer que el hombre desempeñe el deber que debe desempeñar. Este es el principio de su obra. Solo puede vivir con el hombre por un tiempo, y no puede acompañarlo hasta que la obra de toda la era haya concluido. Es así porque Él es Dios y predice su obra futura por adelantado. Después, clasificará a toda la humanidad de acuerdo a su especie según sus palabras, y la humanidad entrará a su obra paso a paso de acuerdo a ellas. Nadie escapará, y todos deben practicar de acuerdo a esto. Así que, en el futuro, sus palabras guiarán la era y no el espíritu. La obra de Dios en la carne se debe hacer en la carne. Si el Espíritu de Dios la hiciera directamente, no produciría resultados. Incluso si el Espíritu la hiciera, la obra no tendría gran significado, y en última instancia, sería poco convincente. Todas las criaturas quieren saber si la obra del Creador tiene significado, qué representa y en beneficio de qué es, y si la obra de Dios está llena de autoridad y sabiduría y es de sumo valor y significado. La obra que Él hace es para la salvación de toda la humanidad y con el objetivo de derrotar a Satanás
y dar testimonio de Él mismo entre todas las cosas. Como tal, la obra que Él hace debe ser de gran significado. Satanás ha corrompido la carne del hombre, la ha cegado profundamente y la ha dañado de forma terrible. La razón fundamental por la que Dios obra personalmente en la carne es porque el objeto de su salvación es el hombre, que es de la carne, y porque Satanás también usa la carne del hombre para perturbar la obra de Dios. La batalla contra Satanás es en realidad la obra de conquistar al hombre, y al mismo tiempo, el hombre también es el objeto de la salvación de Dios. De esta manera, la obra de Dios encarnado es esencial. Satanás corrompió la carne del hombre, y el hombre se convirtió en la personificación de Satanás y se volvió el objeto que Dios debe derrotar. Así, la obra de librar la batalla contra Satanás y salvar a la humanidad ocurre en la tierra, y Dios se debe hacer humano con el fin de librar la batalla contra Satanás. Esta es una obra de lo más práctica. Cuando Dios está obrando en la carne, en realidad está librando la batalla contra Satanás en la carne. Cuando obra en la carne, está haciendo su obra en el reino espiritual y hace toda su obra en el reino espiritual real en la tierra. El que es conquistado es el hombre, que lo desobedece a él. El que es derrotado es la personificación de Satanás, que está en enemistad con él. Y el que es salvado a fin de cuentas también es el hombre. De esta manera, es hasta más necesario que Dios se haga un humano que tenga el caparazón externo de una creación, para que pueda librar la batalla real contra Satanás y conquistar al hombre, que lo desobedece y posee el mismo caparazón externo que él, y salva al hombre, que es del mismo caparazón externo que él, y a quien Satanás ha dañado. El hombre, al que creó, es su enemigo, el objeto de su conquista y el objeto de su salvación. Así que debe volverse humano, y de esta manera, su obra se hace mucho más fácil. Es capaz de derrotar a Satanás y conquistar a la humanidad, y además es capaz de salvarla. Aunque esta carne es normal y real, Él no es una carne común. Él no es carne que es solo humana, sino carne que es tanto humana como divina. Esta es la diferencia con Él y el hombre, y es la marca de la identidad de Dios. Solo carne como esta puede hacer la obra que Él tiene la intención de hacer, y cumplir el ministerio de Dios en la carne, y terminar por completo su obra entre los hombres. Si no fuera así, su obra entre los hombres siempre estaría vacía y sería imperfecta. Aunque Dios puede librar la batalla contra el espíritu de Satanás y salir victorioso, la antigua naturaleza del hombre corrupto nunca se puede resolver, y los que son desobedientes a Dios y se le oponen, nunca pueden verdaderamente estar sujetos a su dominio. Es decir, Él nunca puede conquistar a la humanidad ni ganarla al completo. Si su obra en la tierra
no se puede resolver, entonces su gestión nunca llegará a un fin y toda la humanidad no podrá entrar en el reposo. Si Dios no puede entrar en el reposo con todas sus criaturas, entonces nunca habrá un resultado de esa obra de gestión, y la gloria de Dios, por consiguiente, desaparecerá. Aunque su carne no tiene autoridad, la obra que Él hace habrá logrado su efecto. Esta es la dirección inevitable de su obra. Independientemente de si su carne posee o no autoridad, siempre y cuando Él sea capaz de hacer la obra de Dios mismo, entonces es Dios mismo. Independientemente de cómo de normal y de corriente sea esta carne, Él puede hacer la obra que debe hacer porque esta carne es Dios y no solo un humano. La razón por la que esta carne puede hacer la obra que el hombre no puede es porque su esencia interna es diferente a la de cualquier humano. Y la razón por la que Él puede salvar al hombre es porque su identidad es diferente a la de cualquier humano. Esta carne es tan importante para la humanidad porque es hombre, y más aún, Dios, porque puede hacer la obra que ningún hombre de carne común y corriente puede hacer, y porque puede salvar al hombre corrupto que vive junto con Él en la tierra. Aunque es idéntico al hombre, el Dios encarnado es más importante para la humanidad que cualquier persona de valor, porque puede hacer la obra que el Espíritu de Dios no puede, y es más capaz que el Espíritu de Dios para dar testimonio de Dios mismo. Y es más capaz que el Espíritu de Dios para ganar por completo a la humanidad. Como resultado, aunque esta carne es normal y corriente, su contribución a la humanidad y su significado a la existencia de la humanidad la hacen sumamente preciosa, y el valor y el significado reales de esta carne son inmensurables para cualquier humano. Aunque esta carne no puede destruir directamente a Satanás, puede usar su obra para conquistar a la humanidad, derrotarlo y hacer que Satanás se someta por completo a su dominio. Debido a que Dios es encarnado, puede derrotar a Satanás y es capaz de salvar a la humanidad. No destruye directamente a Satanás, sino que se hace carne para hacer la obra de conquistar a la humanidad, a quien Satanás ha corrompido. De esta manera, está en mejores condiciones para dar testimonio de Él mismo entre sus criaturas, y mejor capacitado para salvar al hombre corrompido. Que el Dios encarnado derrote a Satanás da un mayor testimonio y es más convincente que si el Espíritu de Dios destruyera directamente a Satanás. Dios en la carne está mejor capacitado para ayudar al hombre a conocer al Creador y está en mejores condiciones de dar testimonio de Él mismo entre sus criaturas.